Un cordial saludo, soy Jennifer Joana Regalado Saavedra, coordinadora de cursos y talleres del Comité Permanente Académico de Asociación USS, y en esta oportunidad vamos a hablar del cáncer de cervix. Este tipo de cáncer, conocido también como cáncer de cuello uterino o cervicuterino, es el que se va a originar en la porción inferior estrecha del útero, conocida como cervix, que va a conectar al útero con la vagina. Este tipo de cáncer es uno de los más prevenibles, pero también uno con las tasas de incidencia, mortalidad y prevalencia más elevadas y que más afectan a las mujeres. Así pues, tenemos que a nivel mundial, en el 2022 se identificaron 662.301 casos nuevos, donde Asia se llevó el primer lugar con un 60%, que fueron 397.082 casos, seguido de África con un 19%. Latinoamérica y el Caribe le siguieron en tercer lugar con un 9.5%. Europa, Norteamérica y Oceanía ocuparon el cuarto, quinto y sexto lugar respectivamente. En cuanto a la mortalidad, hubieron 348.874 defunciones, donde en Asia se dieron la mayoría de ellas con un 57.3%, que significó 199.795 muertes. Le siguió África con un 23.1%. Latinoamérica y el Caribe ocuparon el tercer lugar con un 9.6% y Europa y Norteamérica ocuparon el cuarto y quinto lugar respectivamente. En cuanto a la prevalencia, hubieron 463.865 casos prevalentes. Asia siguió ocupando el primer lugar con un 60.9%, que significó 282.543 casos prevalentes. Le siguió África con un 14.7%. Europa ocupó el tercer lugar con un 10.7% y Latinoamérica y el Caribe ocuparon el cuarto lugar con un 10.2%. Norteamérica y Oceanía ocuparon el quinto y sexto lugar respectivamente. Si nos enfocamos en América Latina y el Caribe, en el 2022 hubieron 63.056 casos nuevos. En Brasil fue el que ocupó el primer lugar con un 29.7%, que significó 18.715 casos. Le siguió México con un 16.4%, que significó 10.348 casos. Perú ocupó el tercer lugar con un 7.6%, que significó 4.809 casos. Argentina ocupó el cuarto lugar con 7.4%, Colombia ocupó el quinto lugar con un 7.2% y Venezuela ocupó el sexto lugar con un 6.3%. En cuanto a la mortalidad, hubieron 33.443 muertes. Brasil siguió ocupando el primer lugar con un 29.6%, que fueron 9.905 muertes. México ocupó el segundo lugar con un 14.7%. Argentina ocupó el tercer lugar con un 7.7%. Perú ocupó el cuarto lugar con un 7.6% y Colombia ocupó el quinto lugar con un 7.3% y Venezuela ocupó el sexto lugar con un 6.7%. En cuanto a la prevalencia, hubieron 47.383 casos prevalentes. Brasil siguió encabezando la lista con un 29.7%, que fueron 14.055 casos. México ocupó el segundo lugar con un 16.8%, Argentina el tercer lugar con un 8.4%, Perú el cuarto lugar con un 7.8%, Colombia el quinto lugar con un 7.3% y Venezuela el sexto lugar con un 5.9%. Si nos enfocamos exclusivamente en el Perú, en el 2022 hubo una incidencia del 6.6%, que significó 4.809 casos, una mortalidad del 7.1%, que fueron 2.545 casos, y una prevalencia de 8.3 por 100.000 habitantes, que quiere decir 15.370 casos prevalentes ese año. Para el 2023, como se puede apreciar en la gráfica, el cáncer de cuello uterino ocupó el primer lugar en incidencia de todos los tipos de cáncer, con 2.161 casos. Y como se puede ver, es el cáncer que más afecta a las mujeres, por una diferencia considerable con el cáncer de mama, que es el que ocupa el segundo lugar. En cuanto a los factores de riesgo que pueden conllevar a padecer esta patología, tenemos una infección prolongada por el virus del papiloma humano. Este virus se adquiere por transmisión sexual, pero para que desarrolle cáncer es un periodo largo el que se tiene que pasar.
Así que el desarrollo del cáncer de cuello uterino de cervix es un proceso lento, por eso es que es uno de los más prevenibles, ¿no? Por el periodo lento en el que se desarrolla. Otro de los factores de riesgo van a ser comenzar las relaciones sexuales a una edad temprana, embarazo precoz y la multiparidad, tener múltiples parejas sexuales o contacto sexual con alguien que ha tenido parejas sexuales múltiples. Esto incrementa las posibilidades de adquirir el virus del papiloma humano, que es el que va a desencadenar el cáncer de cuello uterino. El empleo de anticonceptivos orales por largos periodos, contraer el virus de inmunodeficiencia humana que debilita el sistema inmunológico, así que va a ser la persona mucho más susceptible a contagiarse de una infección por el virus del papiloma humano o a que esta infección se desarrolle mucho más rápido en comparación en otras personas sanas. También poseer antecedentes familiares de primera línea de cáncer cervicuterino, esto hace a la persona más susceptible de desarrollar cáncer, hábito de fumar y un bajo estado socioeconómico. Y entonces, ¿existen signos y síntomas que pueden ayudarnos a identificar esta patología? Pues lamentablemente en fases iniciales no presenta síntomas, pero en mujeres que se examinan rutinariamente hay presencia de un Papa Nicolau anormal. Es por ello es que es uno de los más prevenibles, ¿no? Por el periodo lento en el que se desarrolla y porque puede identificarse en exámenes rutinarios como el de Papa Nicolau normal. Pero debido a que no presenta síntomas, es que presenta las tasas elevadas en cuanto a incidencia y mortalidad. Por ello es que una de las principales recomendaciones es la realización de exámenes rutinarios como es el Papa Nicolau. En estadios más avanzados va a haber presencia de sangrados vaginales anormales, sobre todo después de las relaciones sexuales o después de las duchas vaginales. Pero entonces, ¿cómo es en sí que se desarrolla este tipo de cáncer? Como sabemos, el cáncer es la proliferación anormal de células en un tejido o en un órgano. Entonces, en el cuerpo humano normalmente se producen nuevas células cuando otras envejecen o cuando han sido dañadas para que éstas puedan reemplazarlas. O sea, de esa manera se mantiene la homeostasis en el cuerpo. Pero cuando esta homeostasis se pierde y se empiezan a multiplicar células sin razón aparente, pueden llegar a constituir tumores que pueden ser benignos o pueden ser malignos. Los malignos son los cancerosos y que tienen una característica. Estos pueden realizar metástasis, es decir, pueden migrar hacia otras zonas del cuerpo y afectarlas. Entonces, el cáncer de cuello uterino va a ser la proliferación anormal de células en el cuello del útero o en la zona conocida como cervix. Esta zona va a presentar o se va a dividir en dos partes, por así decirlo. Tenemos un endocervix, que va a ser como la parte interna del canal uterino y va a estar revestida por un epitelio cilíndrico simple. Y el tercio inferior va a ser conocido como ectocervix, y este va a estar revestido por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. El canal endocervical va a ser la transición del epitelio cilíndrico simple al epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Conocer estos dos tipos histológicos o la histología de este canal, pues nos va a permitir reconocer dos tipos de cáncer. El que afecta al endocervix o el que afecta al epitelio cilíndrico simple del endocervix va a ser llamado adenocarcinoma. Y el que afecta al epitelio escamoso estratificado no queratinizado del ectocervix va a ser el epidermoide. Entonces, para que se desarrolle el cáncer de cervix tiene que haber una infección persistente, una infección crónica por el virus del papiloma humano. Esta infección crónica va a hacer que las células epiteliales del canal cervical o del canal o del cuello uterino van a convertirse en células premalignas y que con el tiempo van a ir evolucionando hacia carcinoma y pues ya van a comprometer la membrana basal. Entonces ahí ya vamos a hablar de un proceso canceroso. ¿Y esto qué quiere decir o qué nos da a entender? Nos da a entender de que para que se desarrolle el cáncer de cervix o el desarrollo del cáncer de cervix es un desarrollo lento. Es por ello que es uno de los más prevenibles, por el lento proceso que se da para que evolucione hasta cáncer, ya que en un inicio va a comenzar como una displasia. La displasia va a ser la formación o el origen de células anormales, pero que no son cancerosas, pero que con el tiempo pueden llegar a constituir cáncer, ¿no? Entonces, esta displasia va a ser 100% tratable. Es por ello que se le recomienda la realización de exámenes rutinarios
ya que como vimos, este no presenta síntomas. Entonces, la única forma de poder identificar que se está dando una proliferación anormal es mediante exámenes, como es el Papa Nicolau, que es donde se analiza el tejido de este canal, el canal endocervical, y se puede identificar si hay anomalías o todo está normal, todo está ok. Entonces, pues, en cuanto a la prevención, y como ya hemos venido hablando, es importante o esencial, por así decirlo, la educación sobre la salud. Es importante que las mujeres conozcan sobre este tipo de patologías, los riesgos que conllevan o si presentan factores que contribuyen a que esta enfermedad se desarrolle, como es el caso de los factores genéticos, para que de esa manera pues puedan prevenirlo, ¿no? Para ello, pues es esencial la realización de exámenes recurrentes como el Papa Nicolau, porque como ya vimos, en estadios tempranos no hay presencia de síntomas. Entonces, la única forma de conocer que hay un proceso anormal o que se está dando una proliferación anormal de células es mediante este tipo de exámenes. También está el uso de preservativos, porque como vimos, la transmisión o el contagio del virus del papiloma humano es por transmisión sexual. Entonces, el uso de preservativos va a evitar este tipo de contagio o va a ayudar a prevenir en gran medida a que la persona se contagie de este virus, así como también la vacuna contra el virus del papiloma humano. Entonces, es muy importante que las personas entiendan que es 1000 veces prevenir antes que lamentar y que la identificación o diagnóstico de estas patologías como es el cáncer de cuello uterino en estadios tempranos es más que fundamental para que ellos puedan seguir teniendo una calidad de vida adecuada y no se vean afectados más adelante, ¿no? Muchas gracias.